Bueno, buenas tardes. En esta siguiente oportunidad vamos a, vamos a tener como invitado a Gastón Subirá, un profesor mío, que bueno, me enseñó mucho de economía, pero además nos va a hablar de pandemias, el efecto económico, otras pandemias que hubo en la historia, y es súper interesante de analizar para ver cuáles fueron el efecto que tuvo y ver cómo, digamos, afectó a la humanidad, el impacto que tuvo en materia económica, qué surgió aparte de eso, porque no todo fue negativo, eh, los daños que hizo en muchas oportunidades. Así que bueno, vamos a esperarlo a Gastón, a ver si ya se puede unir. Y bueno, van a ver que es súper interesante para escuchar, tiene muchos datos muy concretos y muy interesante. Vamos a pasar un poco por la peste negra, vamos a pasar un poco por la historia argentina, de todo un poco. Casos históricos de Argentina, porque no es la primer pandemia que hay. Ahí está Gastón, ahora ya lo vamos a incluir conforme el botoncito este me ande. Ahí va, perfecto. Gastón, así que cuando puedas aceptar, cuando puedas subirte, empezamos a charlar. Así que bueno, vamos a charlar eso. Pandemias, el efecto económico en la historia de la humanidad. Vamos a ver. Hola Pablo, Clidia, toda la gente que se va sumando. Matías subirá, al hermano. Ahí ya te invité, Gastón, con aceptar ya podés subirte. Virgi Carrizo. Si quieren ir dejándonos consulta para Gastón, tengan en cuenta que la vamos a tratar de ir respondiendo a la medida que podamos. Piensen en eso, vamos a charlar sobre... intento de vuelta, me dice, bueno. Hola Guille Mora, el escribano ya está presente para fiscalizar a ver quiénes entra y tomar ahí nota. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso, sobre las pandemias. Está bloqueado el micrófono. Bueno, las pandemias en la historia de la humanidad, los efectos que tuvieron y demás. Yo le voy a preguntar cuánta gente murió, cuáles fueron las más importantes, algunos datos curiosos que me estuvo contando hoy hace un ratito que cómo lo enfrentaban, que prendían fuego las cosas y quizás no eran la mejor respuesta. Ahora te invito de vuelta. Y hay cosas que en su momento fueron exacerbando los problemas. Así que bueno, vamos a ver ahí, Gastón, si podés. Ahí Ahí está. estamos. Hola Gastón, ¿cómo Perfecto. andás? Muy bien. Espérame que voy a ajustar acá perfecto el teléfono. Ahí estamos. Estoy haciendo lo mismo. Ahí Bien. Acá le robé el cuarto a mi hija, así que lugar con mejor luz. Así que bueno, que bueno, bueno, podemos estar en línea y bueno, charlar sobre este tema que la verdad que siempre, bueno, primero es un gusto, te agradezco la invitación. Eh, y es un gusto uno ponerse a pensar y a investigar un poquito de vuelta, a leer. A mí siempre me gustó mucho la historia. Bueno, no específicamente no te dicté historia económica argentina o mundial a vos, pero sí lo he hecho con otros cursos y es algo que siempre me interesó, porque en general a veces una de las formas de poder trazar escenarios cuando algo es muy difícil es tratar de ver qué pasó en circunstancias similares, ¿no? Eso tiene una gran ventaja, uno puede ver qué pasó antes y tratar de imaginar escenarios. Tiene una gran desventaja, muchas veces se hacen anacronismos, ¿no? Se dice, bueno, acá pasó esto, ahora va a pasar exactamente lo mismo. ajá. Eso es lo que hay que tener cuidado de evitarlos, pero entiendo que hay, por lo menos repasando un poco la historia, aparecen cosas hasta Ajá. divertidas y repetidas que las Sí. vamos a comentar y bueno, vamos a, si querés, empezar a hablar del tema, ¿no? Dale, Eh, dale. la idea de esto, bueno, a mí siempre también me interesó sobre todo también la historia de guerras o historia de pandemias.
siempre circunstancias extraordinarias generan, en general, cambios importantes en la vida mundial, en el mientras tanto y sobre todo Ujú. después, ¿no? Ajá. La primera noticia positiva que tenemos para dar, que esto a diferencia de una guerra, la guerra que pasa destruye todo, destruye infraestructura, caminos, hospitales, todo lo que está en el camino. Entonces lo primero que hay que hacer después es reconstruir una economía, pero primero tener que empezar a reconstruir todo lo que se rompió, ¿no? Cuando hay una epidemia, en general, no se destruye nada de infraestructura física, sí, obviamente hay pérdida de vidas, hay gente que se enferma y que muere, pero tenés la ventaja de que cuando arrancás sobre una base que ya existe, ¿no? Ujú. Y otra cosa que también que es positiva es que muchas veces justamente las pandemias o epidemias hacen repensar el gasto público, ¿no? La gente Ajá. dice, estaba gastando plata en esto, uy, ¿por qué no ponemos un buen servicio de alcantarillado, servicios de agua corriente, cloacas, etcétera? Entonces, hubo muchos casos también que en la historia no solo mejoró cuestiones de corto plazo cuando terminó la epidemia, sino que generó algunas consideraciones en el gasto público o en las prioridades públicas en el mediano plazo en la economía, ¿no? Entonces, bueno, para empezar ya a ir al grano, ¿no? Obviamente la primera secuela cuando uno tiene una epidemia es negativa, ¿no? O sea, naturalmente estamos ante un problema, ¿no? La economía se ve afectada, se reduce, la gente tiende a actuar de forma, obviamente, con un instinto de supervivencia. Lo primero que pasa es que la gente trata de acumular alimentos, lo cual lo vimos ahora, y es totalmente natural y es lógico que así lo haga, ¿no? Obviamente no acumular alimentos para 10 años, pero mucha gente que por ahí vivía al día, que comía afuera, que compraba una comida y la hacía en el día, ahora dice, no, pero ¿y si hay un problema en la cadena logística? ¿Y si hay con lo cual, una de las primeras cosas que hizo la gente, que es acaparar un poco de alimentos, en sí no es algo malo, porque uno de los problemas que pasa justamente en las pandemias muchas veces se rompen las cadenas logísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque si un barco me va a traer una cosa o algo y ese barco se enferma, por ahí se detiene, ¿no? Ejemplo, de Argentina esta semana, uno de los mayores pozos productores de la Argentina de petróleo, se evacúa la producción por Chile, se enfermaron coronavirus la planta exportadora de ese producto y se tuvo que parar el pozo, ¿no? Por suerte era un Ujú. pozo dentro de, no sé, de miles más y no afectó la producción, pero vos podés tener en algún momento disrupciones logísticas, ¿no? La buena noticia, que en general las epidemias traían muchas veces disrupciones en la cadena de alimentos, ¿no? Acá creo que tenemos dos buenas noticias para Argentina, ¿no? Primero, producimos alimentos para 500 millones de personas, ¿no? Y segundo, que hoy, salvo la última etapa, que es donde se necesita más mano de obra, en general, hoy la producción alimenticia está muy tecnificada, ¿no? Ujú. El campo, ¿no? Todavía tenemos los horarios, los tiempos escolares de cuando necesitamos mano de obra. O sea, tanto en Argentina como en Estados Unidos, con muchas partes del mundo, nosotros tenemos clases en general en los colegios de marzo a diciembre, ¿no? Eso era porque de diciembre a marzo en general eran las cosechas y los chicos ayudaban a los papás en levantar las cosechas, ¿no? O sea, Sí, hemos fíjate quedado que anacrónico educativamente. hemos quedado totalmente anacrónico. Esto lo aprendí de un día escuchando un discurso de Obama, donde él planteaba la necesidad de reformar la educación y que venía con sistemas de licencia y de tiempos que venían de cuando los chicos trabajaban con los papás en el campo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las epidemias, cuando uno las analiza, ve esos problemas, ¿no? Primero hay problemas, obviamente, o económicos, la actividad económica se ve convulsionada, hay cambios fuertes en los precios relativos, ¿no? Hay productos que demandados por la epidemia empiezan a elevar mucho el precio, ¿no? Ejemplo, no pasó en este caso con los alimentos a nivel mundial, sí, generalmente a nivel local o en el momento inicial, o sea, si uno ve las cotizaciones de los grandes granos, salvo por ejemplo el jugo de naranja se disparó a nivel mundial porque se ve que era una fuente de vitamina C, no sé, la gente dijo, quiero tener el jugo de naranja que quizás me protege contra es el dato de color, si querés, de esta Sí. epidemia. Viendo las cotizaciones de los granos, todavía no se nota, digamos, obviamente lo bueno es que no se desplomaron, ¿no? Lo bueno es si uno se pone al lado del productor como Argentina, que es un exportador,
Porque sí estaríamos en un problema si, por ejemplo, somos un país como Venezuela, Irán, ¿no? Donde vos, tu principal fuente de exportación es un producto que se desploma el precio, producto de la pandemia, por ejemplo, el petróleo, y tenés que importar un producto que no solo se encarece, sino que a veces se dificulta llegar, ¿no? Entonces, en ese caso, esos países, y de hecho se está viendo, son los que en general son más afectados, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia, ¿no? Bueno, y, y para hacer comparaciones, bueno, hubo grandes pandemias en la historia, la más conocida, la peste negra, ¿no? Que se calcula que muchas ciudades de Europa perdieron la mitad de la población, algunas hasta el 80%, Bueno, ¿no? para situarla históricamente fue en 1300 y pico. 1350, sí, más o menos, algunos dicen duró 20 años. Una curiosidad histórica empieza en Asia y con el comercio llega a Europa, ¿no? También es otra pandemia que Que se arranca en Asia, origina sí. y no llega a América porque no estaba conectado al mundo, o sea, no se había descubierto América, entonces no llega a América, ¿no? Como van a llegar otras pandemias porque eran donde estaban los flujos de personas y de comercio, sobre todo. Y también otros fuentes comunicadores de pandemias son las guerras, ¿no? Porque modo ejércitos, modo gente de lugares muy distantes a lugares muy distantes, se confrontan dos ejércitos de gente que están en lugares también de vuelta muy alejados y ahí se pasan ¿no? las enfermedades de un ejército a otro y vuelven cuando termina la guerra y lo llevan a los países. Y otra cosa que se ve también a lo largo de la historia, que las pandemias muchas veces aparecen en momentos de buen ciclos económicos. ¿Por qué? Porque es donde más se aumenta el comercio, donde más se mueve la gente, donde más se mueven las mercaderías. Entonces, es llamativo porque uno dice una pandemia, por ahí la asocia a un momento de pobreza, ¿no? Muchas veces aparecen en momentos donde la economía está floreciendo y donde hay mucho intercambio comercial, ¿no? Respecto, bueno, la peste negra es una peste que afecta muy fuerte a Europa, hasta provocó cambios políticos, ¿no? La ventaja, si querés, la buena noticia que tenemos ahora es que tenemos muy avanzada la ciencia, ¿no? Imagínate cuando aparecían estas pestes, el avance de la ciencia era muy limitado, ¿no? Y la gente por ahí hacía cosas que eran contraproducentes a la misma, ¿no? A la misma Sí. epidemia, que por ejemplo vamos a tratar el caso de lo que pasó con la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, que la diezmó, ¿no? Buenos Aires perdió el 8% de la población y ¿Cuándo fue? Corrientes el 20%. 1871, ¿no? Ajá. Fue sobre el fin de la guerra del Paraguay, ¿no? Que justamente, primero si querés cerramos un poquito el tema de Dale, la peste dale. negra y vamos a esta epidemia. Y la peste negra lo que provocó, ¿no? Fue enormes cambios en los precios relativos y justamente lo que empezó a escasear, murió tanta gente que después lo caro era el trabajo, ¿no? Entonces hubo muchos intentos de poner precios máximos a los salarios, ¿y quién lo trataban de hacer? Los gobernantes, ¿no? Y los interesados políticamente, y provocó cambios políticos. ¿Por qué? Porque al haber poca población para arar los campos, para trabajar en las ciudades, ellos tenían más poder relativo, eran más Ajá. necesitados y empezó a provocar cambios políticos en el feudalismo, ¿no? Fue un avance no solo en términos de cambios generales, sino de salario, o sea, la gente que, cuando hay una epidemia extrema, ¿no? Yo trato de dar las buenas noticias para no enfocarnos solo en las malas, ¿no? Pero una Por epidemia extrema supuesto. como pasó también, ¿qué pasa? Si en una ciudad fallece la mitad de la gente, ¿no? Mucha gente hereda dinero, porque hereda la casa de alguien. Entonces, en ciudades donde quedan pocos trabajadores y muchos bienes quedan en manos de menos personas, hay si querés, una salida de la epidemia con una relativa bienestar económico, ¿no? Obviamente si uno ve el PBI en términos globales cae, pero el PBI Cae. per Per cápita cápita. sube fuertemente, ¿no? Pero eso es un caso extremo, no vamos a ir a una epidemia donde obviamente se pierde gran cantidad de población, los avances de la medicina y la tecnología va a ser seguramente, vamos a estar en un escenario totalmente distinto, por eso a veces no queremos caer en anacronismo de tratar de decir, bueno, ahora van a subir fuertemente los salarios cuando termine esta. Claro. Sí, obviamente, probablemente suban los salarios de los médicos, ¿no? Ujú. ¿No?
O hubo otra epidemia que lo que subía fuertemente el salario del funebrero, ¿no? Había mucha demanda a servicios fúnebres, el funebrero era un trabajo de riesgo y decía, bueno, quiero el doble de salario, lo cual también, por eso Ahí muchas tenés, epidemias termina el basurero levantando los cadáveres o termina levantando los cadáveres del ejército, ¿no? Porque hay una médica que dice ojalá. sí, sí, yo creo que ojalá que justamente una de las cosas, decíamos, positivas en el mediano plazo, muchas veces lo que ocurre es que las preferencias, ¿no?, post epidemia son positivos en torno a que la gente quiere gastar la plata en cosas que, si la miramos objetivamente, son mejores. Infraestructura, salud, educación, ¿no? Porque uno decía, bueno, qué importante que era que los chicos aprendan a lavar las manos. No me costaba mucho con mi hija porque vivía teniendo parásitos, porque no la podía convencer y ahora se van a terminar los parásitos en casa, ¿no? Como buena noticia, ¿no? Porque los chicos en general, más allá de que ahora no van a ir al colegio, en general seguramente esta generación va a tener marcada el aseo como una cosa normal, ¿no? Como recuerdo que le pasaba a la generación de mi abuelo, que lo transmitía totalmente porque él había vivido en carne propia, digamos, el problema de la gripe española. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Saliendo un poco la peste negra, ¿no? Que bueno, decimos, provocó grandes cambios, entre otros, la otra noticia positiva, ¿no?, y los cambios tecnológicos, se encareció tanto la mano de obra que una de las cosas que era mano de obra intensiva eran los libros, se hacían a mano. Entonces, en muchos lugares de Europa, mucha gente está pensando, ¿no?, crear un invento para sustituir mano de obra en el libro, ¿no? Y de hecho el libro, que se inventa casi en varios lugares al mismo tiempo, pero bueno, lo que fue producto, ¿no?, de la escasez de la mano de obra post peste negra, El así libro como como, producción industrial, vos como decís. producción industrial, Antes ¿no? eran a mano, claro. Antes eran a mano y se vuelven, uno de los inventos que disparó la peste negra es el libro, ¿no? Necesidad de hacer de forma eficiente, poder hacer escala, y eso le bajó el costo de una manera rutilante, ¿no? Lo, Tengo una pregunta, sí, porque acá me hablan sobre numismática y yo sé que ahí vos tenés bastante conocimiento, pero sí. eran las monedas, a ver, vamos a ver, Mauro Bani dice, ¿qué piensa de las inversiones en numismática? Pregúntale cuando puedas. ¿Eran las monedas fuentes de contagio? O sea, tendían a subir, a escasear, a bajar? ¿Sobraban las monedas cuando había menos gente? O sea, ¿qué pasaba en aquel...? A ver, no quiero explayarme sobre algo que la verdad que no conozco demasiado, sí puedo hacer algunos razonamientos intuitivos, ¿no? Obviamente que la moneda en sí transmite algunas epidemias, ¿no? Sabemos que ahora los billetes por ahí pueden estar en un par de días los virus, el metal lo transmite, cuando son enfermedades infecciosas y que se transmiten por Sí, no sí, aquellas que, por por- ejemplo, que transmite el mosquito. En ese Ajá. caso, como fue la fiebre amarilla, la moneda del billete no tendría que afectar en la epidemia, pese a que la gente muchas veces, como desconocía, por ahí hacía cosas que eran contraproducentes. Si querés, ya que estamos hablando de la peste amarilla, vamos a ella, ¿no? Dale. Justamente decíamos, estaba terminando la guerra del Paraguay, ¿qué pasa? Vuelven de la guerra, ¿no? Combatientes y traen la enfermedad. La enfermedad se desconocía que provenía del mosquito. Eso recién se van a dar cuenta la ciencia 10 años después que pasó, ¿no? Y lo que empezaron a ver en la zona de las costas, ¿no?, pensemos Buenos Aires, que en esa época tenía una población reducida y que todavía pero ya tenía, creo que el 40% de la población, un poco menos, ya eran inmigrantes, ¿no? Porque la economía ya había empezado a mejorar. Y lo que pasa ahí es que misteriosamente se empieza a enfermar gente, ¿no? Y para no causar el pánico, lo que hacen los médicos no pasar el reporte. Mirá, fiebre amarilla, ponele como fiebre, ponele, porque no Ajá. querían causar pánico en la población. Otra cosa que pasa curiosamente es que empiezan a haber casos, pero se venía el carnaval, ¿no? Y vamos a parar el carnaval, ¿no? Una fiesta que la gente se divierte tanto, que la necesita tanto, venimos de una guerra, la gente
la disfruta tanto, y como en otras partes del mundo, digo, como hoy como en Italia sabemos que el partido de fútbol que no se suspendió fue un problema, eh, y bueno, en la marcha del 6 La de marcha. marzo en España pasó lo mismo, ¿no? Acá pasó lo mismo de vuelta, no se suspendió el carnaval y el número de contagios creció muy fuertemente, ¿no? Durante el carnaval, porque tenías mucha gente en la ciudad, ¿no? Había mucha gente concentrada para picar los mosquitos, el mosquito estaba la gente concentrada, picaba uno, picaba el otro y lo contagiaba. Y el carnaval recién se suspende sobre el final, ¿no? Porque los casos ya empiezan a ser decenas de muertos, Ajá. ¿no? Eh, y el problema que también ahí ya se conoce que es fiebre amarilla, se piensa que venía del agua estancada, ¿no? O que venía de los malos olores. En realidad no, digamos, no estaban muy lejos en la pista, era el mosquito que vivía por ahí, del mal olor, del agua estancada, ¿no? Y lo que hace mucha gente es huir de la ciudad. De hecho, huye el gobierno entero, ¿no? Presidente, vicepresidente, ministros. Creo que fue una medida acertada, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que crece fuertemente los alquileres de todas las zonas de las afueras de Buenos Aires. De las afueras, y supongo que Eh, caen en Buenos Cae Aires, en ¿no? capital porque la gente naturalmente, ¿no? Por eso cuando hablamos de una epidemia siempre se produce un cambio muy fuerte en los precios relativos. De vuelta Ajá. sube fuertemente el salario de los médicos, sube fuertemente el salario de los sepultureros, ¿no? Suben los precios de las medicinas. La gente en realidad tomaba un montón de medicinas que eran contraproducentes, pero bueno, en la época los médicos recomendaban y demás, y la gente en la desesperación las compraba. Y, y la epidemia se va a terminar, bueno, queda una comisión, ¿no? Queda un médico a cargo de la comisión, huyen casi todas las personas importantes. Este médico lo primero que hace es hacer el testamento y termina muriendo en la ayuda de los afectados, ¿no? Es una epidemia, mata al 8% de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés Y cuánta gente vivía en Buenos Aires, más o menos, en Y aquella época? estaban, mirá, el orden de los muertos, espérame que quiero tengo un machete, ¿no? Era el 8%, pero los días pico de muertos me hacen acordar a los de ahora de España e Italia. 500 muertos, 400 muertos en un día, ¿no? O sea, eran... Y la epidemia en total mató unos 15.000 personas, ¿no? De vuelta, como en todas las epidemias, uno de los problemas es cómo contar los muertos y si murieron por la epidemia o murieron porque tenían otra enfermedad y no lo pudieron atender el médico porque estaban, ¿no? vinculados a la epidemia. Tenemos varios médicos escuchando, así que Sí, está bueno. Se van a poner contentos. Ahí está mi hermana también, que sepa que el salario en términos relativos es probable que suba para ellos. ojalá, Mm, ¿no? Eh, mm, también mm. una cosa que surgió en la epidemia estuvo la lucha entre la economía y los doctores, ¿no? Decían, paramos la importación y exportación, estaba Sarmiento, y Sarmiento quería liberar los barcos, porque si no entraba, si no había importación y exportación, el principal impuesto era el de aduana, y no tenía recursos para poder solventar la economía. Esa discusión existió, ¿no? Y había grupos que estaban pro liberar el comercio y otros que poner la gente en cuarentena, ¿no? Fíjate Ujú. que una de las recomendaciones de la época era ventilar las casas y abrir, ¿no? Y a mucha gente la sacaron de las casas, con lo cual era peor porque la llevaban a los mosquitos directamente, ¿no? E inclusive una cosa que fue, los ricos se fueron y quedaron, de hecho provocó un cambio demográfico importante en la ciudad. A partir de eso, ¿no? Los ricos de Buenos Aires que vivían en San Telmo, que vivían en Montserrat, en el centro, ¿no? Se mudaron a Retiro, a Recoleta y a Belgrano y después hicieron sus casas ahí, ¿no? Y más cuando después, 10 años después, ya se descubre que estaba vinculado al mosquito, ¿no? Entonces, vivir junto al río ya no significaba algo bueno, sino significaba el problema de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema de las pandemias, igual cualquiera que quiera preguntar, volvemos sobre los temas. Ahí dice Parece que, tu hermano que eran 174.000 vivían en Buenos Aires. bien, Ahí dejó el dato escrito. claro, Mm, sí, por eso los mm, 15.000 mm. son esos el 8%. Hay estimaciones que dicen que fueron muchos más, pero de vuelta acá también siempre la duda es, porque ¿qué pasa en una epidemia? Hay gente que se puede haber muerto de hambre, hay gente que se puede haber muerto de... ¿Por qué? Porque era un anciano que fue abandonado, porque era...
alguien que en la desesperación se olvidaron de él, ¿no? Dependía de un tercero, o ese tercero que lo ayudaba se murió en la epidemia, Sí, ¿no? estaba Entonces colapsado el sistema de salud, eso es lo que se sucede. colapsa el sistema de salud. Ahora, yo creo que para encontrar una similitud o una vinculación mayor a la pandemia que estamos viendo ahora, creo que la que más se semeja por un mundo más parecido, por un cierto avance en la medicina, a la de hoy es la gripe española, ¿no? Es una gripe, también una cepa, ¿Esa en qué año fue? ¿Cuál? ¿La aviar o eh, algo así? no, es 1918, 1920, son tres Ajá. oleadas. Esta mata cerca de 50 millones de habitantes del mundo, algunos dicen que muchos más, ¿no? ¿Qué pasa? En 1918 ya había comercio mundial, con lo cual infectó prácticamente todos los continentes, y al haber barco a vapor, antes pensaba que había carretas o barco a vela, ¿no? Digo, la peste negra, por eso tardaban por ahí muchos años. En este caso tenés barco a vapor, y cuando se terminaba la pandemia en un lado, un barco por ahí te la llevaba a otro, ¿no? Con Ah, lo claro. cual se Porque los parece traslados mucho demoraban más, mucho tiempo. se parece mucho más, y cuando uno ve los gráficos, salió un trabajo muy bueno ayer, que lo levantó Bloomberg, ¿no? Un paper de cómo había afectado a Estados Unidos esta epidemia, que algunos dicen que mató 0,5% por ciento de la población norteamericana, ¿no? Sí encontramos muchísimas similitudes, ¿no? No creemos, no con esto de vuelta, estamos haciendo un anacronismo. En ese momento la población mundial no era mucho menor, pero estamos haciendo un anacronismo que ahora va a pasar y esa va a ser la cantidad de muertes, pero sí primero que es un virus que se transmite de manera igual que la pandemia actual, Ajá. ¿no? Genera pulmonía igual que ahora, lo que sí ataca una franja de edad distinta, ¿no? Ataca jóvenes entre 18 y 44 años, y más hombres que mujeres. Esta ahora, en cambio, es muy perjudicial para la gente de más edad. Ya. ¿Por qué decimos que hay mucha similitud? Porque, bueno, ya estamos en la modernidad, ya estamos con un comercio mundial que funciona a pleno, y a esto se le agrega que hay una guerra, ¿no? La guerra mundial, la primera guerra mundial, y justamente una de las cosas que expande la epidemia es las tropas, ¿no? Aparentemente la epidemia nace en Estados Unidos, se discuten dos campamentos, y cuando están por mandar, Estados Unidos manda 1,5 millones de tropas al frente, le dicen, miren que me parece que hay contaminados, vamos a contaminar todo el frente. Y un general o alguien decide, o el presidente, bueno, mandémoslos igual, porque si no perdemos la guerra. Bueno, terminan matando millones de soldados en ambas, porque termina el virus cruzando del otro lado y después, obviamente, a países neutrales, y se la conoce por la gripe española, porque era uno de los países que no estaba en la guerra, y era uno de los pocos que con la censura de guerra estaban informando lo que pasaba, ¿no? Se transmitió mucho por barco, ¿no? Con lo cual ahora tenemos el agregado de los aviones, pero en los barcos en general con este tipo de enfermedades la pasan muy mal, porque hay poca luz, poca ventilación, hacinamiento, y todos comen en un mismo lugar, con lo cual se terminan contaminando, y lo vemos lo que pasó con los cruceros en la actualidad, ¿no? La pandemia es muy grande, impacta económicamente, y también lo que pasa, a similitud ahora, hay quienes empiezan a aprender de los errores de los otros. Ejemplo, el trabajo este muy interesante de Estados Unidos, dicen, los estados que estaban más en el centro de Estados Unidos están más lejos de los puertos, como ven cómo impactan en las ciudades portuarias, empieza a tener información y empieza a tomar medidas de distanciamiento social, como la que estamos tomando ahora, y el impacto económico de la pandemia en esos lugares es bastante inferior, ¿no? Con lo cual es muy interesante el paper, lo que dice y analiza es aquellos estados, y sobre todo analiza mucho Estados Unidos, donde hay mucha estadística, ¿no? Ujú. Que tomaron medidas, se anticiparon, empezaron a tomar medidas de distanciamiento social, a cerrar teatros, a usar barbijos, el contagio fue mucho más lento, ¿no? Y la actividad económica se resintió mucho menos, ¿no? En cambio, en esos lugares donde la epidemia avanzó, directamente te colapsa la economía, porque te genera. Entonces, o mismo lo que hizo Argentina, Argentina tuvo la suerte también que vio qué pasó en la epidemia en España, qué pasó en Italia,
¿no? Dos países muy cercanos a nuestra historia por la inmigración y porque siempre miramos para allá. Entonces aprendimos bastante esos errores que cometieron otros y por suerte en eso nos anticipamos, ¿no? Una de las características de esta pandemia toca a todo el mundo por igual, infecta a muchos presidentes, ¿no? ¿Primer ministro de qué país se infectó de la gripe española? Reino Unido. Ah, El presidente de España y el rey de España, bueno, en España tenemos, si querés, el líder de Podemos, que es casi el número 2 del gobierno español, ¿no? Y mata al presidente de Brasil, ¿no? Así que, bueno, digámosle a Bolsonaro que tenga un poco de cuidado, ¿no? La gripe española, no. Acá estamos bromeando, no podemos hacer anacronismo, pero toca y llega a todos por igual, ¿no? Afectando a gran parte de la población mundial. Creo que también en ese sentido los políticos tenían un poco más de ventaja porque son un poco más mayores de edad y como esta era la gripe española, atacaba a gente más joven, por ahí tenían esa ventaja. Creo que los políticos de la generación actual tienen más riesgos que los de la gripe española, ¿no? Lo bueno es que ahora tenemos tecnología, la información llega rápido, ¿no? Y se aprendió, ¿no? En algo de todo esto. Igual, fíjate que los ejércitos no estaban preparados, la mayoría. Estados Unidos tuvo que renunciar el capitán de un portaaviones, ¿no? Cerca de 30.000 marineros, y siguen en Asia con 100 marineros infectados, y se le pidió la renuncia al capitán. ¿Por qué? Porque se enteró la prensa, ¿no? De que se ha infectado el barco, no por que se haya infectado el barco, ¿no? Con lo cual, otro de los problemas que aparecen también siempre es la información, ¿no? Y si querés uno de los lados negativos, es obviamente menos libertades en el corto plazo, ¿no? Ejemplo, Hungría, que medio que cerró el Parlamento ahora, ¿no? O sea, hay tentación a que un gobierno, como tiene que tomar medidas de emergencia en el corto plazo, a veces se cortan algunas libertades, ¿no? Eso es uno de los temas a tener en atención a nivel mundial, ¿no? y eso Pero varios bueno, me lo dijeron, varias de las personas que entrevisté y cuando tocábamos este tema, muchos decían lo mismo, que a veces en el afán de darle dinamismo a las decisiones, de ser ejecutivo, como que se empiezan incluso a recortar libertades y, bueno, y acumular en el poder ejecutivo particularmente. o vos estás en medio de una pandemia, así no puedo llamar a una elección general, ¿no? La postergo 3 meses, ¿no? Si no estás con tecnología, eso te puede llevar a tomar algún tipo de medida, ¿no? Pero bueno, quería destacar una cosa en general. ¿Qué pasó con las pandemias? Obviamente afectó la economía en el momento uno, cambió fuertemente los precios relativos, cambió la manera de hacer las cosas en ese momento, ¿no? Y aceleró cambios tecnológicos. Y otros, puede ser que haya una marcha atrás en el corto plazo y después avance nuevamente, ¿no? Eh, Ejemplos, ¿no? Hoy todo lo que es el teletrabajo obviamente va a avanzar fuertemente, es una gran ventaja esta epidemia contra otras, que eso hace que la productividad no caiga tanto, ¿no? Ujú. Porque mucha gente ahora puede trabajar de forma remota. Eh, lo que sí tenemos es un mundo mucho más interconectado que antes, ¿no? Con lo cual los impactos pueden ser mayores en el término de la interrelación del comercio, ¿no? Por ahí una parte, un auto se produce con autopartes que se hacen en 40 países, ¿no? Entonces, es mucho, y por ahí te falta una autoparte para terminar el auto, ¿no? O un Por un lápiz. problema logístico de ese barco que no llegó. Entonces, ahí es donde decíamos, la logística te puede complicar, ¿no? Y va en la contra de lo que veíamos en la universidad de Just in Time. Este no es un momento para en la familia, en las empresas, trabajar en Just in Time. Es un momento para tener niveles de stocks más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque si me falta un producto crítico, ¿no? Puedo tener un impacto económico en mi cadena de producción. ¿Pensás que por eso puede venir de la mano las dificultades de Japón para parar, para Yo creo que estar... sí. Pensá que el japonés, no solo toda la producción está en just in time, sino que el japonés no tiene casi alacenas en la casa. El japonés, tengo familia que ha vivido en Japón y me decían, se asomaba a la ventana y vos ves los japoneses
¿no? Saliendo a desayunar a la calle, a comprar un té, un café en la máquina de la puerta de la casa. Ni siquiera tiene la cafetera en la casa, ¿no? Entonces, igual Japón lo que tiene es una cultura muy grande de la limpieza, los chicos limpian los colegios en la primaria, tienen el uso del barbijo en todo Asia, pero sobre todo en Japón es muy fuerte, ¿no? Matías, que está conectado, fue hace un par de años y me decía el 30% de la población ya lo usó y aparte no tienen contacto personal en el saludo, ¿no? El japonés hace Ah, ¿no? Entonces, esas sociedades que son menos efusivas, ¿no? Que son sí. más secos en el trato, en esto tienen una ventaja también importante, ¿no? Sí. Así que, bueno, en términos de lo que decíamos, las cosas a mirar, va a haber muchos cambios que se van a profundizar, así como Dios inventó el libro en un momento, ahora seguro que se están inventando un montón de cosas y muchas empresas a su vez se están reinventando, ¿no? Para dar ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Mi suministro de alimentos, en general lo hacía en supermercados, en negocios de cercanía, hay mucha cola, hay que esperar mucho, son lugares digamos, de relativamente contagio. Me pasaron un distribuidor mayorista que distribuía a restaurantes, que le hago toda la compra por internet con tarjeta de crédito, me traen las cajas a casa con un precio muy bueno, ¿no? Después cuando se normalice todo, yo digo, es un proveedor que lo voy a querer seguir usando, ¿no? Porque la verdad que se adaptó muy rápido a la compra, ¿no? Y ejemplo, verdulería, tengo uno muy cerca y tengo otro que era el verdulero de enfrente, pero le subieron el alquiler, se fue como a 20 cuadras. Pero por WhatsApp le manda a todos los del edificio la lista de precios y demás, y en este contexto no solo tiene buenos precios, tiene una presentación muy buena, le pagas con tarjeta de crédito, con Mercado Pago, y te entrega todas las cosas a buen precio en la puerta de tu casa, ¿no? Con lo cual, estando lejos, estando en un lugar de un alquiler relativamente más bajo, con menos demanda, está trabajando muchísimo porque se adaptó rápidamente a lo que está demandando esta y aquel digo que no se adapte, no sé, para dar ejemplos, pago electrónico y demás, o empresas que no puedan trabajar online, ¿no? Hay un administrador de un edificio, cerró la administración y no tenía WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, ese administrador, la verdad que contra un administrador nuevo que tenemos ahora, que manda comunicados en una app y te llega instantáneamente al teléfono, este le está comiendo todo el mercado a ese administrador que no está pegando el salto tecnológico, ¿no? Entonces, es un momento donde seguramente muchos de nosotros vamos a estar haciendo cosas distintas y a su vez de formas distintas en los próximos 2 o 3 años, porque lo que tenemos es un cambio enorme en la forma de trabajar. Esto lo va a acelerar y después hay muchos cambios que no van a volver atrás. Así como la epidemia de la fiebre amarilla, los que se fueron a vivir a Recoleta o a Retiro, no volvieron a San Telmo, ¿no? Ahora hay gente que tenía su oficina en el centro en Capital Federal y no va a querer volver a su oficina en el centro, ¿no? Y mucha gente que no estaba acostumbrada a trabajar en su casa, de repente valora mucho más el mercado inmobiliario, va a valorar mucho más una propiedad que tenga un ambiente de más, o por lo menos un lugar donde poder tener como yo, en este caso es la habitación de mi hija, pero sería una habitación para poder trabajar y comunicarse, ¿no? Perfectamente. En el edificio donde yo vivo hay mucha gente que está alquilando el departamento que quedó vacío al lado para usarlo de oficina, ¿no? Porque le quedó chica la casa y necesita, entonces seguramente eso va a traer cambios, ¿no? Y las casas y por ejemplo, algo que estaba avanzando mucho, que esto lo detiene, ¿no? Era, ¿no? La oficina compartida, ¿no? Sí, Fíjate, sí. WeWork esta semana ahora inició un juicio porque tenía una oferta a una empresa que la quería comprar, ya estaba en problemas financieros antes de la crisis. WeWork, que es el líder, ¿no? de oficinas compartidas en el mundo, y la empresa que había hecho la oferta se fue para atrás y le inició creo que hoy un juicio por ese tema, ¿no? Eso que era una tendencia prácticamente imparable,
ahora quizá tengo una vuelta atrás, ¿no? Claro. ¿Te parece Después que pasé, Argentina sí. está preparado para dejarnos un poco innovar o va a seguir siendo una máquina de poner trabas? Te hablo de, estoy pensando hoy, siempre pongo este ejemplo, Rappi, Globo, Pedidos Ya, todas esas empresas que fueron muy denostadas hasta hace un poquito, hasta hace muy poquito, y ahora de repente pueden llegar a ser una solución para un montón de problemas. Mirá, yo creo que por más que quieran hacer algún tipo de trabas, a la larga se van a imponer. Ejemplo, vamos al ejemplo este del verdulero, ¿no? Creo que no me trajo la cosa, me lo trajo otra persona, porque él mismo el mayorista, no me trajo el camión del mayorista el pedido, me lo trajo una empresa de transporte que aparte tenía separados productos para freezer, para heladera y las cosas que eran de almacén. Bajaron todos con mascarilla, ¿no? Con barbijos, con equipamiento y era tercerizado, ¿no? Entonces vos me decís, para una vuelta atrás tuvo que salir el dueño a repartir con su camión. No, lo aceleró, ¿no? Lo que era la distribución. Y yo creo que esto es lo mismo. Si hay alguien que quiere poner una traba para que eso no ocurra, por ahí la puede poner en el corto plazo, pero la tecnología y el cambio cultural es tan grande que si no es con Rappi, con una de estas aplicaciones, va a ser de otra forma, va a ser por WhatsApp. Digo, va a ser, digo, el ejemplo, todos los... Una que puedo volver un poco para atrás en este momento es, puede ser Uber, ¿no? Que la gente diga, no, no quiero compartir el auto porque por ahí lo usó alguien antes y prefiero que éramos muchos, íbamos en ese sentido, no tener auto propio y tercerizar y bajar muy fuerte los costos del transporte. Eso es un retroceso, pero que a su vez va a generar cambios. Pero, por ejemplo, si las plataformas como Uber no responden bien en estas circunstancias, mucha gente ya tiene el WhatsApp del remisero, del taxista. Ah, Entonces después lo va a usar, digo, si en esta circunstancia esa persona se adapta y encuentra y da un buen servicio y genera vínculos con este nuevo productor y consumidor, se abren brechas inclusive que pueden romper hasta el status quo grande que había hasta la semana pasada, ¿no? Hasta hace un mes atrás. ¿te parece que empresas como por ejemplo Airbnb, hostels en general, pueden también... Yo sé que Airbnb, por ejemplo, pasó de valer 30.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares, una Sí, cosa así. O y sea, los bonos están pagando 10%. Evidentemente tienen un retroceso, ¿no? Y o los sea, alquileres, nadie quiere dicho ir por donde el estuvo. CEO, no, pero dicho por el CEO, los alquileres que eran todo de corto plazo ahora pasaron a ser de meses, ¿no? Entonces, digo, ¿afectará al mercado de las inmobiliarias? Digo, ¿estará entrando esta conversión de Airbnb? ¿No les puede afectar en parte a... Y hay un escenario de mucho cambio. La gente no querrá en muchos casos alquilar por 3 meses, 6 meses, no sabe dónde va a estar trabajando en el futuro, dónde va a localizarse, si su trabajo va a ser este u otro, y quizá atarse un contrato de 2 años es, en un mundo que va a cambiar mucho en los próximos 2 o 3 años, no es una barrera, ¿no? Y digo, de repente, de un día para otro, una empresa que nació para una cosa se convierte en otra, ¿no? Y ahí donde digo, la legislación argentina no puede llegar a ser una traba, porque pensar que los contratos a 2 años son una cuestión propia de la legislación nuestra. Se van Sí, a tener que moverse también y adaptar. igual no, yo no veo que Airbnb vaya, no es el negocio natural, ¿no? Pero sí es mucha gente o mucha gente que están hoy en un stand-by, ¿no? Necesito por ahí alquilar una oficina 3 meses o un departamento al lado para un familiar. Y por ahí hoy puede encontrarlo por Airbnb, lo que no significa que después el negocio lo termine cerrando por Airbnb, ¿no? Porque quizá las inmobiliarias tradicionales digan, hay un montón de departamentos que antes estaban en alquiler turístico y ahora yo los salgo a capturar y los ofrezco yo, ¿no? Y me meto yo en el negocio, ¿no? Digamos, Bueno, fíjate cómo estamos pensando en la conversación, estamos
repensando todos los negocios que hasta hace un mes estaban dados de una forma totalmente, ¿no? Sí, Nadie diferente. dudaba, diferente, y ahora estamos todos repensando un negocio tan puntual como este. Imagínate lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 años con miles de negocios, ¿no? Digo, un Amazon, un Mercado Libre, ¿no? Hoy Mercado Libre, vos querés usar Mercado Libre, pero el 80-90% de los productos no los podés comprar, ¿no? Porque está con... Te Con problemas dice, logísticos. sí, te da una opción nueva que vos seteás y te dice, se puede entregar este producto en los próximos días. Y hay otros, porque y lo puso como un filtro esta novedad, esta semana, como novedad, ¿no? Yo estaba comprando acá algo para la familia y lo apliqué, lo compré hace 2 días, me llegan entre los próximos 2 o 3 días el producto que compré, ¿no? Pero Pero eso, de vuelta todo va. un shock Eh, de repente te genera cambios en precios, en los precios relativos, lo que vos decías, es decir, cómo capaz gana un médico más y otro gana menos, otros productos valen más y otros valen menos, porque cambia la forma de consumir, nos cambió la... Y si esto se y llega a la, estirar, puede derivar bueno, en cambios que ¿qué? terminan siendo Ahí permanentes, no quizás. hicimos tanto hincapié, me parece que es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la gente se enfoca en productos de primera necesidad, en las epidemias, baja el consumo de productos durables, ¿no? Un auto, un electrodoméstico, ¿no? Algunos electrodomésticos, me imagino deben ser furor los que venden cintas para correr, Claro, los que venden para hacer pan en el hogar, las batidoras, porque todo el mundo ahora tiene tiempo y no solo que tiene tiempo, quiere cocinar en la casa porque implica un riesgo eh, por ahí comprar comida afuera, ¿no? Entonces, se abrirán los restaurantes, no sé si salimos a comer a un restaurante. claro, creo que le va a llevar un tiempo, ¿no? Y se va... Bueno, justamente la gripe española, como enseñanza, fíjate que dejó casi durante 3 años todos los que atendían al público, o gran parte de la gente que atendía al público tenía barbijos, ¿no? Dato no menor, ¿no? ¿Cómo salimos de la cuarentena? ¿A dónde vamos? ¿No? Creo que nos está dando una pista muy importante, ¿no? Eh, y era algo que nos llamaba mucho la atención con algunos amigos, ¿no? Cristian es un amigo, un economista, compañero de la universidad, me lo venía remarcando hace varios meses, hace ya creo que un mes, ¿no? Veamos el tema del barbijo, veamos, nos pusimos a investigar, él se puso a investigar muchísimo y dice, pasa por acá y hoy ya casi nadie, hay 5 provincias argentinas que lo están pidiendo, algunas municipalidades, inclusive San Francisco, creo que lo largó ayer. Buenos Aires lo recomendó, pero no lo hizo obligatorio porque yendo a la reconversión, se está llenando, y salió una nota muy buena en La Nación, de talleres textiles que están haciendo barbijos hoy. ¿Y cuál es uno de los limitantes? Las telas para hacer barbijos que subieron de precio, obviamente, porque Claro. son telas específicas que aumentaron enormemente la demanda y quizás si estás buscando, no sé, una tela para una malla, el precio valga la mitad, porque nadie la necesita o la quiere. Claro. O producto deportivo, ¿no? Claro. Y ahí Eh, Argentina donde se mete con los precios máximos y eso puede llegar a ser una limitante y bueno, exacerbar aún más la escasez. una de las grandes enseñanzas en todas las epidemias, los gobiernos trataron de intervenir con precios máximos, ¿no? Y nunca resultó, ¿no? Lo que siempre resultó, tanto en las pandemias como en las guerras, es cuando se asociaron lo público a lo privado, ¿no? Ejemplo, enseguida le ofrecieron Tesla o automotrices a hacer respiradores. ¿Por qué? Porque de repente estas automotrices que saben que van a vender muy pocos autos, ¿en qué me reconvierto rápidamente? ¿No? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, toda la industria se reconvirtió en industria bélica y generó millones de empleos. Bueno, el privado enseguida trata de reconvertirse lo más rápido posible por una cuestión de supervivencia y funcionaron en el mundo muy bien cuando se complementan el público del privado, ¿no? Por ahí el público puede quitar regulaciones, ¿no? España había un montón de problemas porque se hacían cosas pero no llegaban las aprobaciones, ¿no? Entonces, bueno, si el sector público se mueve rápidamente en cambiar las legislaciones,
leía ahora estos días que uno de los problemas para tomar, creo que médicos o enfermeros nuevos, que necesitaban un certificado de no tener delitos, pero la oficina que lo da está cerrada, ¿no? Entonces digo, de vuelta, tiene que haber la colaboración público-privada, la coordinación de eso, que funciona muy bien muchas veces, es donde creo que todos tienen, creo que el Estado, creo que ahí es muy importante que focalice en cómo cambia determinadas cosas, ¿no? Cómo hace más ágil determinadas operaciones, ¿no? Y cómo, o cómo se adaptan rápidamente a este contexto. Y el privado, naturalmente, por una cuestión de supervivencia, va a buscar producir un producto bueno y al mejor precio, porque es la única forma de sobrevivir en un contexto donde muchos, ¿no?, perdieron su mercado, ¿no? Su mercado o se ve disminuido fuertemente, ¿no? Entonces, eh, es en la guerra, por ejemplo, donde aparecieron muchas automotrices en el mundo, ¿no? O crecieron, porque eran empresas por ahí muy chicas y de repente se empezaron a producir escala de determinado producto y bueno, eso la hizo crecer. Seguramente o probablemente tengamos nuevas empresas vinculadas a la medicina, ¿no? O ramas de empresas industriales que tienen ramas vinculadas a la medicina después de esta pandemia, ¿no? Bueno, Eh, la firma digital, la famosa firma digital que en muchos casos, ¿no?, en nuestro sector todavía está, el sector inmobiliario está sumamente retrasado. Todavía dependemos de registros físicos, del registro de la propiedad, de un montón de cosas, de trámites que una vez que se cerraron esos organismos, no tenemos forma de trabajar, es imposible. En cambio, en otros lugares ya son 100% digitales y hay otra forma de poder reaccionar. O sea, las propiedades podrían hasta mostrarse virtualmente, pero después no se pueden transferir públicamente claro, porque no tenés los registros funcionando. sí, sí, porque si bien ahora, desde hoy, los escribanos son, siendo noticia del día, ¿no? Son esenciales. Ujú. Pero bueno, después el que venda el auto, alguno va a querer vender el auto porque tiene necesidad, otro necesita el auto porque necesita ir a trabajar a otro lado, se lo compra y que el registro esté cerrado, esa persona no está con flojo de papeles hoy si sale. Y me imagino también la persona que quiere vender la casa, cambiarla. Va a haber muchas necesidades, creo que va a haber oportunidades de gente que quiera vender, cambiar su casa después de esto. Y sí, es muy importante, como decís, hay lugares en el mundo donde la gente con la firma digital, hace las transacciones a miles de kilómetros. Y bueno, es muy importante eh, la educación. ¿Qué pasa si un colegio no está preparado tecnológicamente? Esos chicos van a perder quizá medio año de estudio versus los que sí pueden tecnológicamente. Y no hablemos de público-privado, ¿no? Pueden ser dos entes privados, pero uno tiene la posibilidad de dar clase a distancia, el otro no. Y de repente, en este contexto, quizá el que pueda seguir dando clase a distancia sea el que sobreviva y que se quede con el mercado de que aquel que dice, no, todas mis clases son presenciales. ¿No? Digo, entonces, el sindicato, por ejemplo, que trabaja en una empresa que no se ayorne a que la empresa pueda hacer eso, probablemente pueda condenar al fracaso o le pueda hacer la clave del éxito de esa empresa, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, todos Aunque puse pausa. tenemos que repensar la, la economía que se viene y todos nos vamos a tener que adaptar a lo que se viene, porque aparte, más allá de la pandemia, que la buena noticia, y con eso también quería no finalizar, pero dar como una buena noticia, cuando terminan las pandemias, las economías se recuperan. Y la gente posterga un montón de consumos y después lo quiere hacer casi todos juntos, ¿no? Ejemplo, se está viendo ahora en China, liberaron el turismo en determinadas zonas, millones de chinos llegando, ¿no? La gente que no cambió el auto, no cambió la heladera, no pudo cambiar la casa, la va a querer cambiar, ¿no? El que no pudo ir a disfrutar de sentarse en un restaurante a comer con su familia, con sus amigos, comer un asado, lo va a querer hacer seguramente mucho más que antes, porque es un consumo deseado y postergado, ¿no? Así que, bueno, lo difícil es atravesar la tormenta, ¿no? Pero la buena noticia, ¿no?, es, bueno, al final del proceso
¿no? Los que estén preparados para eso, los que sobrevivan al proceso, van a tener un mercado que va a desear sus productos y bueno, no tenemos que, por un lado, entrar en pesimistas y por otro lado, sí estar con los ojos muy abiertos y adaptarnos a este nuevo mercado que va a ser probablemente muy distinto a aquel que nos acostumbrábamos a vivir hasta hace poco. Claro. Me quedan 2 minutos, pero a ver si me lo puedes responder en 2 minutos porque Instagram te corta la transmisión. Sí. ¿Te parece que como la humanidad aprendió de las pandemias anteriores? Y dos, Argentina, ¿está preparado económicamente para que esta situación se estire mucho más? Eh, las enseñanzas de las anteriores, yo creo que sí en el ámbito de la ciencia, sí por ahí lo tuvo Asia porque tuvo epidemias muy parecidas hace muy pocos años. Al resto del mundo creo que nos tomó bastante por sorpresa esto, hasta los líderes, digo, de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Solo creo que Finlandia era el único país que tenía una reserva de barbijos, ¿no? Porque como habían tenido la guerra con Rusia y siempre están preparados para escenarios extremos, ¿no? Creo que Finlandia es uno de los pocos países del mundo, aparte de algunos asiáticos, que estuvo realmente preparado en términos logísticos para la epidemia. Y la Argentina y el tema económico, obviamente que acá, como economista, siempre hay un trade-off, ¿no? Está claro cuando uno ve análisis de las epidemias, no parar y no hacer nada es un desastre, ¿ok? O sea, uno analiza la gripe española y los países que dijeron sigamos, tuvieron problemas graves. Ahora ahí está, en el que diseña política económica, en tener la sintonía fina de, bueno, ¿qué voy liberando? ¿Qué actividad voy liberando? ¿Qué provincias? Digo, Ecuador creo que es un país que la vio muy mal, pero por ejemplo, hay países que están liberando zonas que directamente no hay casos y que no tienen mucho comercio con el resto, las libera la actividad, ¿no? Sí por ahí con el uso de barbijos, sí con el distanciamiento social, ¿no? Y en lugares donde el virus sí transmite más, grandes ciudades más, es más lógico que haya mucho más prevención y que los chicos no vuelvan al colegio. Ahora, si vos me decís, estoy en un pueblo de Salta, a 30 kilómetros de la civilización, y no voy a mandar los chicos al colegio en ese lugar, y la verdad que no me parece adecuado tener, digo, en Salta o en Estados Unidos o en cualquier país, una política única para todo el país. Creo que es fácil para cuando uno larga, pero también me parece que ahí está la habilidad Sí, del que hace política económica, era la sintonía fina y, por ejemplo, España los bancos siempre estuvieron abiertos, los que arreglan autos, porque los médicos y los que van a trabajar se les rompe el auto, necesitan alguien que se los arregle. Un correcto. sector muy importante hoy en la economía, los que venden computadoras y los que se arreglan las computadoras, ¿no? Cantidad de gente, grupo de WhatsApp que manda mensajes, alguien sabe quién me puede arreglar la computadora, quién el celular, porque hoy es un insumo crítico, la productividad necesita la tecnología y tenemos bueno, es un insumo clave para la economía de hoy, ¿no? Bueno, Así Gastón, que, te sí, agradezco, pero Instagram corta la transmisión y no quiero que te corte en el medio de una explicación que seguramente me va a enganchar. Eh, bueno, ha sido un en otra gusto. oportunidad, ¿te parece que seguimos? Seguimos, creo que esto es un tema que da para seguir analizando, para seguir haciendo paralelismos con lo que pasó y lo que va a seguir pasando, ¿no? Así que, Bueno, te voy a molestar otro día para seguir charlando de estos temas porque la verdad que creo que son muy interesantes. Muchas gracias, bueno, Gastón, por tu tiempo y gracias a un todos los que gusto. estuvieron ahí mirando. Chao, Que andes Luciano. Gracias. Hasta la bien. próxima.